Y mientras vamos avanzando, para ahí los muchachos se van a ir conectando. Ya todos les mandé el link para que se puedan conectar, ¿verdad? Bien, entonces vamos a compartir, ¿verdad? ¿Se mira en pantalla lo que estamos compartiendo? Perfectamente. Bien. Vamos a iniciar nuestra clase, ¿verdad? Esperando que los muchachos se conecten. Y aquí me están respondiendo al teléfono indicando que ya van a buscar la conexión. Pero mientras pues vamos a ir empezando. En primer lugar, pues disculpa por empezar un poco tarde, que no había energía por este lado, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos poniéndonos al día para empezar nuestra clase. La agenda para la clase de hoy, pues, ya sabemos que nuestra clase es nuestra última sesión virtual el día de hoy. Vamos a ver pues, cómo se preparan las memorias para instalar el sistema operativo Windows y vamos a hablar un poquito sobre qué es la partición EPT, ¿verdad? Esos son los tres aspectos que estaremos abordando en este periodo de clase. El objetivo pues, es explicar cuál es el procedimiento adecuado que debemos utilizar nosotros para preparar nuestra memoria para instalar el sistema operativo Windows. Recordemos, ¿verdad?, que tenemos hoy en día lo que es Windows 8, Windows 10, Windows 11. En otra ocasión, pues estaremos hablando de cómo preparamos para la instalación de los sistemas operativos Linux o Macintosh. Para comenzar, pues debo hablar sobre qué son las particiones, ¿verdad? Para instalar el sistema operativo en un disco duro es necesario realizar una preparación previa. Hay que preparar el disco duro para instalar el sistema operativo en dependencia de lo que nosotros querramos instalar en él. Podríamos decir entonces lo siguiente: un disco duro viene siendo como una área que alguien va a destinar para que sea un parqueo. Cuando no lo hemos organizado, no lo hemos rayado, no lo hemos preparado, se podrían parquear los vehículos de manera incorrecta, podrían entorpecer la salida de otro vehículo. Para que eso no ocurra, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces hay que tomar una cinta métrica, medir el espacio que vamos a asignar a cada vehículo y de esa manera pues se raya. Cuando usted llega al estacionamiento, usted puede ver, ¿verdad?, que está la línea donde usted va a parquear su vehículo, de tal manera que quede espacio para otro vehículo y que no le estorben la salida. Así son las particiones que se deben realizar en el disco duro. Vamos a hablar un poquito de historia sobre esta situación. Las primeras computadoras que aparecen en el comercio, pues recordemos, no tenían disco duro. A medida que desarrolló la tecnología, aparecieron los primeros discos duros. 300, 500 megabytes, ¿verdad? No teníamos mucha capacidad. En ese entonces trabajábamos con una tabla de asignación de archivos que le denominábamos FAT, ¿verdad? A medida que avanzó el tiempo, apareció una nueva tecnología que se llamó FAT32, ¿verdad? FAT32 solo soporta discos duros, ¿verdad?, de 2 gigabytes, es decir, discos duros pequeños. Pero bueno, los discos duros fueron avanzando, fueron desarrollando y necesitábamos nosotros entonces mayor espacio para almacenamiento. Aparecieron ya discos duros de mayor capacidad, 500 gigas, ¿verdad? Y estos discos duros pues necesitaban tener una partición un poco diferente a la partición con la que se venía trabajando en ese momento. Y es así que aparece entonces una nueva tecnología que se denominó NTFS. Sus siglas significan, ¿verdad?, sistema de archivos de la nueva tecnología. Eso es lo que significa, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra
NTFS, ¿verdad? Ya con la partición NTFS, pues se podrían administrar o trabajar archivos de mayores dimensiones. Por poner un ejemplo, la ISO del sistema operativo Windows 10 podría pesar 4.7 GB, porque ahí traen diversas versiones. Pero ¿qué sucede? Si usted tiene una memoria USB formateada con la tabla de asignación de archivos FAT32, ¿verdad? Usted no va a poder copiar ese archivo porque es demasiado grande. Para eso usted necesitaría formatear su memoria con el tipo de archivo de la nueva tecnología, NTFS. Ya esta tecnología permite manejar archivos de capacidad grande, mayores de 4 GB, ¿no? Por eso nosotros recomendamos que su memoria mayor a los 16 GB, ¿verdad? Mayor de 8 GB, usted debería tenerla formateada con el tipo de archivo NTFS. Pero bueno, la tecnología fue avanzando, ¿verdad? Y aparecieron nuevos discos duros. Los nuevos discos duros, ¿verdad? Que tenemos, ya pasamos de los 2 teras, 4 terabytes. Y estos discos duros, pues no los podría manejar el sistema de archivos NTFS, ¿verdad? Entonces, ¿qué se requería? Se requería entonces cambiar la tabla de asignación de archivos y aparece hoy en día entonces una nueva tecnología para preparar discos duros, que es la partición GPT o tabla de partición gráfica, como también se le puede llamar. Entonces la GPT me permite hacer una partición en un disco duro hasta 128 particiones, ¿verdad? Pero bueno, ¿para qué son las particiones? Las particiones se hacen con el objetivo de poder tener instalado el sistema operativo en una partición y en otra partición tener instalado, ¿verdad?, las aplicaciones o los programas con los que nosotros vamos a estar, perdón, programas no, sino la documentación personal con la que nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en este ejemplo que yo tengo acá, aquí tengo mi disco duro, el cual ya está preparado, ¿verdad? Que me dice, tengo 1, 2, 3, 4, 5 particiones. Este disco duro está preparado con una partición que le llamamos EPT, ¿verdad? Las particiones EPT me va a permitir a mí entonces tener, ¿verdad?, una tabla, perdón, de asignación de archivos de la siguiente manera. Que tenemos el disco duro, ¿verdad? Primeramente, en el bloque 0, el código MBR, ¿verdad? Master Boot Record, ¿verdad? Es decir, cómo se trabajaba en las primeras apariciones de los sistemas operativos. Trabajamos con el MBR, que es donde teníamos instalado el sistema operativo para poder trabajar. Pero igual, la tecnología fue avanzando. Y entonces ya cambiamos a la tecnología GPT, que es la que estamos viendo el día de hoy. Entonces, en la tecnología GPT vamos a tener los siguientes bloques lógicos de preparación del disco duro, ¿verdad? En el primer bloque lógico, LBA0, es donde tenemos la compatibilidad con los dispositivos anteriores, ¿verdad? Luego, en la primera LBA1, ¿verdad?, que lo que vamos a tener va a ser la cabecera de la partición primaria para poder almacenar la información. Y luego nos va a aparecer el LBA2, que sería la primera partición, la entrada de la primera partición para poder trabajar, y aquí mismo se van a almacenar las 4 particiones que hayamos nosotros seleccionado anteriormente. Bueno, aquí tenemos, decimos, ¿verdad?, en este ejemplo, 499 megas, 100 megas, ¿verdad? La partición primaria, donde está el sistema operativo, de 291 para este ejemplo. Tenemos una partición, ¿verdad?, de almacenamiento de datos para recuperación de 559 megas, donde se almacena una copia de la tabla de asignación de archivos. Y luego tenemos, ¿verdad?, una segunda partición donde el usuario va a almacenar
toda su información. De esa manera es que nosotros hacemos la preparación GPT. Pero haciendo, ¿verdad?, un poquito de historia sobre la partición GPT, cómo es que surge esta partición, cómo es que aparece, ¿verdad?, estas opciones. Bueno, cuando teníamos nosotros los sistemas operativos Windows 95, Windows 98, ¿verdad?, Windows Millennium, hasta, podríamos decir, hasta XP, se trabajaba, ¿verdad?, con una tabla de asignación de archivos que nosotros llamábamos MBR. Es decir, teníamos una porción del disco duro almacenado el código de toda la información. En este periodo el BIOS solo podía detectar discos duros de baja capacidad. Y para poder tener dos particiones, que era lo que hacíamos en ese entonces, tendríamos que hacer una partición extendida, a la cual le llamábamos partición lógica, es decir, simulábamos tener dos particiones. Pero a medida que se fue apareciendo ya Windows 7, luego aparece Windows 8, que con la llegada de Windows 8 se cambia el tipo de tecnología. Es decir, ya no teníamos nosotros formateado nuestro disco duro en FAT32, sino que ya lo teníamos en NTFS. Pero aún así necesitamos darle mayor seguridad a nuestros datos. Aunque primeramente esto apareció, ¿verdad?, como contrapeso al auge que venía teniendo los sistemas operativos libres como Linux. Entonces vinieron la parte de Microsoft y dijeron, bueno, necesitamos hacer algo. Como ya los discos duros han aumentado de capacidad y el BIOS ya no lo puede manejar, ya no lo puede detectar, necesitamos extender el BIOS en una partición del disco duro y aparece lo que nosotros llamamos UEFI, unidad extendida de firmware. O sea, eso significa que ahora en el disco duro se aloja el BIOS. Y de esa manera, pues, ya se puede manejar más dispositivos. Y con eso se le da una seguridad más. En el BIOS se anexa una nueva etapa donde se pone algo que dice inicio seguro, ¿verdad? Y el inicio seguro lo que hacía era que solo estaba disponible para Windows 8, Windows 8.1, y no podíamos instalar ningún otro sistema operativo. Entonces, por lo tanto, aparece esa opción en el BIOS donde nosotros podríamos determinar si esto podría ser como algo heredado o podría ser con la nueva tecnología que nos permite el UEFI. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Estoy en clase, bueno, espérame. Profesor, de por Bien, sí, entonces, cuando se hace una partición GPT, esa es irreversible. Sí, porque lo que podemos hacer es pasar de MBR a GPT, ¿verdad? ¿Qué pasó? Como le decía a usted, en el MBR solo podíamos tener dos particiones, una partición primaria y una partición extendida. Y eso solo tenía capacidad para disco duro, pongámosle así un ejemplo de 1 tera, aunque el 2 tera lo soporta, pero ahora hablamos de discos de mayores de 2 teras. Y entonces significa que el GPT me va a permitir a mí manejar este disco duro de 2 teras, de 2 teras, al cual yo le podría hacer hasta 128 particiones. ¿Se entiende? No podemos revertir porque son tecnologías diferentes. Sí puedo pasar de MBR a GPT, pero de GPT a MBR no. Tendríamos que eliminar. Recordemos que el GPT va acompañado de otra opción en el BIOS que dice inicio seguro, ¿verdad? Si nosotros habilitamos el inicio seguro y habilitamos el UEFI, ya no podemos revertir porque son dos cosas incompatibles. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende hasta ahí. Otra cosa, profesor. ¿Se entiende? Ajá. Referente a GPT, cuando uno quiere hacer un arranque de un USB cargable, muchas veces da problemas. No lo reconoce. Sí, correcto, sí. Por eso hoy te voy a explicar cómo es que vas a preparar tu disco duro para trabajar, tu memoria para trabajar
con dispositivos GPT, es decir, con dispositivos que utilizan la tecnología Wi-Fi, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar una aplicación que se llama Rufus, esta que yo tengo acá, ¿verdad? Esta aplicación que se llama Rufus es la que vamos a utilizar. Para poder utilizar, bueno, la descargamos de internet, vamos a aprender a utilizarla, pero usted tiene que tener una ISO para sistemas operativos de 64 bits, porque esto se trabaja solamente con sistemas operativos de 64 bits, ya sea Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11, ¿verdad? Cualquiera de ellos pues nos va a permitir a nosotros trabajar, ¿verdad? Con estos sistemas, con esta preparación de la USB. Voy a cambiar de pantalla en este momento, ¿verdad? Para que miremos cómo es el trabajo, ¿verdad? De preparar la memoria. Entonces decimos que en primer lugar yo debo haber bajado la aplicación Rufus. Es decir, yo aquí, por ejemplo, tengo dos aplicaciones, una que se llama Yumi y otra que se llama Rufus. Vamos a aplicar primeramente la Rufus, ¿verdad? Ya la descargué, yo ya la tengo acá, aquí tengo, ¿verdad? Dice que tengo colocada una memoria de 7.8 gigabytes, es decir, de 8 gigas, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo acá. Y ahora acá, en la segunda pantallita, ¿qué me dice? Tipo de partición con la que yo voy a trabajar. Tengo el tipo de partición MBR, es lo que estaba hablando anteriormente. Estamos trabajando con discos duros de capacidad pequeña, ¿verdad? O podría hacer una partición MBR para UEFI, ¿verdad? Es decir, voy a mantener todavía la tecnología antigua combinada con la tecnología nueva. Pero bueno, el que a mí me interesa es la última. Dice tipo de partición GPT para UEFI. Eso a mí me va a permitir entonces poder preparar la memoria para hacer el trabajo al momento de prepararla para instalar el sistema operativo. Como ustedes pueden ver por defecto, esta partición GPT me está dejando la FAT32 con la que yo voy a trabajar, ¿verdad? Pero si usted desea almacenar datos, almacenar algo, usted la podría pasar al NTFS. Luego, ¿verdad? ¿Qué me dice? Porque yo dije, si usted quiere guardar datos mayores de 2 gigabytes, necesitamos que la partición sea NTFS, y como tengo 8 gigas, pues yo puedo andar una o dos ISO acá para poder trabajar. Una vez que yo he preparado esto, yo debo localizar la ISO, ¿verdad? Con la que voy a estar trabajando. En este caso, pues aquí tengo Windows 10. Vamos a trabajar con Windows 10, aunque también yo podría utilizar, ¿verdad? Actualmente la Windows 11. Pero para ejemplo vamos a tomar Windows 10. Entonces le digo abrir, ¿verdad? Me dice que aquí ya tengo la imagen ISO con la que voy a trabajar cargada. Confirmo que aquí arriba, ¿verdad? Tengo GPT para UEFI. Puede ver acá que me dice que no tengo ninguna etiqueta, pero me dice que ahora la etiqueta va a ser ESD ISO, indicándome, ¿verdad?, que de esta manera yo voy a preparar la memoria. Luego aquí abajo que me dice que voy a hacer un formateo rápido, que voy a crear mi disco de arranque con la imagen ISO y que voy a añadir la etiqueta. Una vez que he hecho eso, entonces le voy a decir empezar. Me va a borrar los datos que yo ando en la memoria. Le digo que sí, aceptar, ¿verdad? Porque la memoria pues ya la tenía preparada para ese dispositivo que voy a trabajar el día de hoy. En este momento pues se está, ¿verdad?, preparando mi memoria USB para instalar posteriormente el sistema operativo. Recordemos que en clase pasada nosotros habíamos dicho cómo habilitábamos, ¿verdad?, en el BIOS las opciones, ¿verdad?, de seguridad y las opciones de arranque. Usted al momento que ha preparado la memoria y va a hacer la instalación, recordemos que esta instalación vamos a hacerla en un disco duro nuevo, es decir, un disco duro que acabamos de instalar en nuestra máquina. Recomendamos actualmente utilizar dispositivos de estado sólido, los SSD, que nos permiten tener mayor rapidez. Luego habría que ir al BIOS y habilitar la opción de inicio seguro, ¿verdad? Habilitar arranque desde el Wi-Fi. Y de esa manera, pues nosotros ya podríamos comenzar a hacer la instalación.
Recordemos que en la clase pasada que hicimos la instalación allá en la máquina virtual, yo les sugerí que cuando usted haga la instalación deberá realizar por lo menos 2 particiones. Una partición para el sistema operativo y la otra partición para almacenar los datos. Viendo acá el ejemplo, ¿verdad?, de esta computadora en la que estoy trabajando yo, podríamos nosotros presentar acá, como usted puede ver, esta es la memoria con la que estoy trabajando, usted puede ver, ¿verdad?, que mi disco duro me dice, ¿verdad?, que tengo 2 particiones, una partición directamente para el sistema operativo, usted puede ver que yo la dejé de 291 gigas, porque solo la quiero para el sistema operativo, y, ¿verdad?, para el respaldo, todos mis datos, toda la información, yo he dejado, ¿verdad?, 638 gigas de espacio para almacenar los datos. ¿Qué me permite a mí el tener estas 2 particiones? Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Si yo me voy acá a documentos, doy clic derecho, ¿verdad? Y le voy a decir propiedades, que me dice que yo estoy dentro de una carpeta que está en la segunda partición, que se llama respaldo y que se llama datos personal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Bueno, eso me permite a mí que acá, en cualquier momento, yo podría formatear e instalar mi sistema operativo. De esa manera, yo aquí tengo la información. Yo no tendría que estar respaldando, haciendo un backup de la información que yo tengo aquí guardada para poder realizar eso. De tal manera que acá yo he dejado suficiente espacio en el disco duro para que él me permita estar trabajando todas sus actualizaciones, todo lo que él maneja en la memoria caché, todos los datos que él debe tener al momento de estar trabajando. Y así esta porción se puede ir llenando y no me va a afectar en nada mi información. El guardar mis datos, ¿verdad? El guardar mis datos acá, en otra partición, esto me está permitiendo a mí que en cualquier momento, si el disco local C fue atacado por un virus, ¿verdad?, o un bajón de energía me pudo haber dañado la primera partición, yo podría acceder a través de una utilidad a cargar un sistema operativo en una memoria antes de instalar y sacar mi información porque la tengo, o podría formatearse sin ningún problema y volver a instalar. Claro que como yo manejo bastantes cosas, ¿verdad?, o bastantes accesos en los navegadores, pues yo tendría que estar haciendo un respaldo primeramente de lo que manejo, todos los datos que yo manejo ahí. Por eso es que acá tenemos, ¿verdad?, una carpeta pues, que se llama marcadores, donde yo voy guardando todos mis favoritos con sus contraseñas para no tener que estar haciendo contraseñas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos entendiendo el proceso? Regresamos acá, dice aquí que ya tenemos un alto porcentaje, ¿verdad?, de preparación del disco duro. Una vez que esto me dice que está listo, acá me va a decir, ¿verdad?, que ya ha finalizado el proceso, ya mi memoria está preparada para poder hacer la instalación del sistema operativo en una computadora. Se procedería al siguiente proceso. ¿Cuál sería? Poner la memoria USB en cualquier puerto, ¿verdad?, USB, reiniciar la máquina, oprimir F12 o oprimir F9 según la marca de la computadora y seleccionar que vamos a cargar desde, ¿verdad?, la memoria USB. Y el proceso es igual al que hicimos en clase con la instalación del sistema operativo. ¿Alguna pregunta hay? Profesor, no tengo ninguna pregunta. Es más, yo ya he utilizado esa utilidad y tengo una memoria ya Sí, con múltiples sistemas operativos para instalar. sí. Eh, Puedo mostrar ahorita el contenido de la memoria, si me permite. A ver, voy a... Sí, está bien, no hay problema. Sebastián, están apareciendo en el video. Sí, no hay problema. Si se fija, esta memoria tiene además de la utilidad
High-Range Boot CD número 15.1, que es para sistemas operativos Windows 10, Windows 8, mejor dicho, múltiples sistemas operativos instalarse. Además de utilizar la herramienta WinSetup, que esto permite cargar varias ISOs en la misma memoria. Se fija acá, tengo el ISO de High-Range Boot CD y tengo acá arranque de 64. Sí. Esta es la imagen de instalación de un disco. Sí. Tengo incluido Windows X Servipack 3 para 64 bits. Ajá. Y bueno, no puedo decirle más nada porque esas son las herramientas que tengo en esta memoria. Una memoria, ¿verdad?, que es de 28 GB disponible. Es de 32. Sí, de 32. Sí. No, podría ser de 64, no veo bien ahí, pero bueno. Lógicamente no puedo hacer la demostración del arranque de la memoria porque eso significaría reiniciar el equipo. Sí. Sí, es que también existen varias utilidades que te permiten a vos mantener diversas ISOs según cuando te dedicas al trabajo directamente, ¿verdad? Es necesario que nosotros andemos, ¿verdad? Las diferentes versiones de Windows. Pero lo básico, pues, que nosotros vengamos y preparemos una memoria, ¿verdad?, para la instalación del sistema operativo con el que vamos a trabajar. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos? ¿Alguna duda? Ya la hizo, pues está casi por finalizar de preparar la memoria. Por mi parte, profesor, yo no tengo ningún problema. Yo ya tengo experiencia en la instalación de sistemas operativos y de crear USB cargables. Qué bueno. También existe una utilidad, ¿verdad?, que te puede ser muy útil, que se llama DLC, ¿verdad? Que tiene bastantes utilidades para poder reparar el sistema operativo cuando está dañado el sistema operativo sin necesidad de formatear. Puedes recuperar claves o cambiar claves al momento de estar trabajando. Veamos si la tenemos por acá, ¿verdad? Si en algún momento pues la ando por aquí descargada porque la manejo en otro disco duro. Parece que no la andamos por acá, ¿verdad? De todas maneras yo la voy a subir posteriormente a la plataforma para que ustedes la puedan descargar y puedan preparar una memoria. Profesor, ¿Sí? ¿qué utilidades recomienda usted, como por ejemplo cuando se daña el arranque de un sistema en una partición GPT y se quiere recuperar los datos? Es que, a ver, como te dije, se te dañó Windows. Vos no podés acceder a Windows, ¿verdad? Debido a que ya no está cargando el sistema operativo. Ahorita, por ejemplo, uno de los problemas que se presenta en la actualidad son las actualizaciones. El usuario no deja que se actualice su computadora, la apaga bruscamente, entonces se daña el sistema operativo y de esa manera, pues, no se podría acceder al sistema. Entonces tenemos esa aplicación que te estaba diciendo en este momento. Déjame ver si la ando por acá, que es DLC, ¿verdad?
Dice que sí lo tengo, ¿verdad? Es este que tengo acá, ¿verdad? Que es una ISO que vos bajás. Dice que la tengo en descarga, dice que está. Bien, ¿verdad? Entonces, esta ISO lo que te hace es que a vos te permite, ¿verdad? A vos te permite recuperar o acceder, ¿verdad? Es como casi parecida al Animbook CD que vos andás ahí en el disco duro, ¿verdad? Entonces, este programa a vos te permite realizar reparaciones o recuperar la información antes de que vos formatees el disco duro. Entonces, aquí la estamos ahorita, voy a montarla. Para poderla explicar un poquito rápido. Entonces, esta opción, ¿verdad? A mí me permite cargar con Windows 10 en 32 bits, Windows 10 64 bits. Y dentro de ella tenemos varias utilidades. Como una de ellas es reparar la tabla de partición de archivos, reparar, ¿verdad? Los archivos del sistema para poder utilizarlo. Me abrieron varias pantallas. Entonces veamos, vamos a ver si la logro cargar ahorita, ¿verdad? Mientras esto va terminando. Entonces, esta me permite a mí, como les digo, realizar varias, varias reparaciones del disco duro. Incluso con esta aplicación yo puedo quitarle las contraseñas al sistema operativo Windows cuando alguien la ha olvidado, ¿verdad? Aquí ya lo tengo, dice habilitado, ¿verdad? Tengo varios porque le di. Aquí dice que aquí la tengo, ¿verdad? La aplicación. Vamos a tratar de mostrárselas. Claro que esto lo tenía, pues lo tengo preparado para una segunda sesión de clase, ¿verdad? Mientras tanto, veamos cómo va. Mientras esto se me carga, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía pues esto no ha terminado. Y aquí lo tengo abierto, ¿verdad? Esta utilidad. Vamos a ejecutarla para presentarla nada más. Como usted puede ver, aquí esas son todas las utilidades que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces la máquina se me porta lenta, entonces me voy para acá a Distool y digo yo, vámonos por acá. Veamos pues, ¿verdad? Cómo está el disco duro y aquí me dice, ¿verdad? El disco duro me dice su temperatura, me dice su estado. Si aquí ya él me está diciendo a mí que hay un problema, ¿verdad? Al momento de estarlo utilizando. Teacher, comparta su pantalla para que Y, lo miremos. ¿cómo dice? Comparta su pantalla para que lo miremos. Ah, es que seguro que me la quitaste vos, ¿verdad? Sí. Cuando te di el acceso a vos, también ya la vamos a compartir nuevamente. Bien, ahí se logra ver, ¿verdad? Ahí se logra ver.
Acá, por ejemplo, me dice que esta partición ya finalizó. ¿Se logra ver ahí o no se logra ver? Me dice que ya terminé de preparar mi partición. Le digo cerrar. Se logra ver, ¿verdad? Bien. Sí, se ve. Entonces dice que esta utilidad, ¿verdad? Que yo tengo acá, me permite a mí cargar desde la USB, y el momento que voy a cargar la USB me va a presentar estas opciones que yo tengo acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá, herramientas del disco duro, seleccionamos, ¿verdad? El disco duro, y aquí me dice el disco duro está bueno, aquí me dice que está regular o está malo, y esto me va a indicar a mí, señor, deberá usted cambiar el disco duro. Hay algunas utilidades como podemos calibrar el disco para poder seguir trabajando, ¿verdad? Pero bueno, ya esto me está dando a mí una idea de qué es lo que debo hacer. Puedo formatear a bajo nivel al disco duro para poderlo recuperar. Puedo marcar los sectores que están dañados para que no pueda seguir dándome problemas. O aquí dice, puedo eliminar todo completamente y comenzar desde cero para que él pueda volver a trabajar. El partición mágica que tenemos acá, ¿verdad? Me permite a mí, al momento de activarlo, vamos a darle clic en este momento, ¿verdad? Solo para presentarlo. Entonces, este disco, esta parte, ¿verdad? De partición mágica me va a permitir a mí, me dice que no lo puedo, ¿verdad? Cargar, tengo que cargarlo directamente desde el inicio, ¿verdad? Aquí sí me va a permitir el realizar, ¿verdad? La reparación de los archivos de inicio del sistema operativo. Luego, esta aplicación, ¿qué más tiene? Bueno, puedo recuperar, ¿verdad? Puedo clonar, cuando pongo un disco duro, ¿verdad? Nuevo, y quiero mantener todo lo anteriormente, puedo hacer una clonación. Es decir, voy a copiar todo idéntico. Por ejemplo, yo cambio un disco duro de 500 que tengo, donde tengo toda mi información, y lo paso, lo clono para un disco duro de 1 tera, para mantener toda mi información de la misma manera. Es un proceso fácil de realizar, ¿verdad? Luego tengo que se me dañó el disco duro porque lo formateé accidentalmente, ¿verdad? O porque, bueno, alguien eliminó las particiones, entonces tengo algunas utilidades como el Get Data Back, el Azure Data, el On Track Recovery, que lo que hacen esto es que me permiten recuperar toda la información que hay en el disco duro, ¿verdad? De esa manera, todo lo que se perdió se eliminó en el disco duro. Claro, ¿cuáles son las condiciones? Que el BIOS lo detecte, ¿verdad? Y si el BIOS lo detecta, usted puede cargar cualquiera de estas utilidades para recuperar toda esa información. Si usted tiene una micro SD, pues tenemos utilidades para él, ¿verdad? Si es la partición la que a mí se me dañó, y aquí la puedo recuperar. Si son archivos de Excel, con esta opción yo puedo recuperar los archivos de Excel sin ningún problema. Es decir, estas opciones me permiten a mí recuperar información en el disco duro cuando este se me ha dañado. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, tengo la opción de herramientas de hardware, donde me permite ver cómo está el estado de mi disco duro. Cuáles son los drivers, qué información me puede dar directamente, ¿verdad? Sobre el disco duro, ¿verdad? Sobre la máquina como tal. Entonces aquí lo que va a cargar esta opción es decirme, ¿verdad? Qué tipo de procesador es el que yo tengo en mi computadora, cuántos núcleos son los que tiene, cómo están los sensores trabajando, ¿verdad? En el disco duro. Es decir, si hay temperatura o no hay temperatura en esta máquina, para así poder determinar. Muchas veces a mí me dicen, mira, mi computadora está un poco lenta, mi computadora tiene problemas, voy a ver, ¿verdad? La temperatura de trabajo, si esta temperatura está correcta, aquí podemos ver temperatura, ¿verdad? Máximo y mínimo, que él me va a estar presentando al momento de estar trabajando. Aquí me dice, ¿verdad? Espacio del disco duro utilizado, aquí tenemos la temperatura, ¿verdad? El procesador, el primer núcleo, dice que tenemos, ¿verdad? Una temperatura de 58, el segundo tiene 61, el otro tiene 43, la tarjeta, ¿verdad? No tiene nada activo. La máxima, ¿verdad? Capacidad de temperatura, aquí me la está diciendo. Entonces me dice que esta máquina pues no está calentándose.
Si ella se estuviera calentando, pues aquí los porcentajes aumentarían, ¿verdad? En grandes dimensiones. ¿Qué otra cosa me dice? Bueno, yo quiero instalar algún driver que a mí se me ha perdido, ¿verdad? No lo he podido encontrar. Aquí me dice, mire, procesador que yo tengo, ¿verdad? ¿Qué marca, qué modelo, cuáles son las características, la tarjeta madre con la que yo estoy trabajando, ¿verdad? Aquí me dice cuál es la tarjeta madre, me dice cuáles son los datos con los que voy a trabajar, me dice cuánto tengo de memoria, ¿verdad? Me dice cuáles son los dos adaptadores que yo tengo trabajando. En este caso, esta portátil utiliza dos adaptadores de video, ¿verdad? Una NVIDIA de 2 GB, ¿verdad? De video y una memoria integrada de una tarjeta gráfica integrada, ¿verdad? De un mega, ¿verdad? Entonces, es decir, tenemos los datos con los que me puede dar. Es decir, este programa a mí me permite realizar, incluso me permite determinar, ¿verdad?, cuáles son los datos, la batería, cómo está, serial del disco duro. Entonces, esta utilidad me permite realizar muchos procesos. Por ejemplo, yo me puedo ir acá, ¿verdad?, a la opción de quitar las contraseñas. Este es cuando yo tengo instalado el deep freezer. Cuando tengo en la BIOS, ¿verdad?, una contraseña, puedo quitar, ¿verdad?, las contraseñas acá en este aspecto, ¿verdad? Puedo quitar las contraseñas de Windows. En este aspecto puedo encontrar las contraseñas que el usuario tiene cada vez que se conecta a internet sin ningún problema, ¿eh? Acá para los archivos PDF, y aquí pues yo puedo buscar las contraseñas que tiene la computadora para poder estar trabajando, y en este de aquí yo puedo recuperar las contraseñas o solamente puedo tener un archivo de contraseña para poder acceder a la computadora. Es decir, esta utilidad me permite a mí realizar muchos procesos. Luego tenemos una opción para pasar un antivirus de manera acá, ¿verdad? Revisar que no haya virus en la computadora. Me permite además algunas utilidades como desinstalar un programa que no puedo instalar. Estas dos que tengo aquí son para desinstalar programas, revisar el editor de registro, desfragmentar mi disco duro, mandar a imprimir, revisar todos los registros que yo tengo, los procesos del explorador. Es decir, aquí tengo muchas utilidades que a mí me van a permitir en un momento determinado trabajar. Y acá donde dice utilidades, pues tengo Total Commander para poder copiar información de forma rápida. Tengo un descompresor de archivos. Tenemos por aquí el CS Cleaner, ¿verdad? Portable para poder trabajar. Aquí tengo otra opción para recuperar las claves. Es decir, aquí yo recupero las claves cuando se han perdido. Que estén guardadas siempre, que estén conectados pues aquí en esta máquina a internet o a cualquier sistema, ¿cómo podría decir? A cualquier servidor, ¿verdad?, que en la empresa se esté trabajando. Estas son herramientas para la USB. Cuando estamos pensando que la USB me está dando problemas, aquí está. Esta opción es para enllavar o desenllavar, ¿verdad?, la memoria USB para que nadie pueda tener acceso a la información. Y acá pues él tiene algunas opciones que me permite, ¿verdad?, craquear Windows 7. Estas opciones de aquí, estas tres primeras son para Windows 7. Luego tenemos esta otra que es para Windows 10, Office 2013, 2016 y hasta 2019. Igual esta que tengo acá, KMS Tool, ¿verdad? Son para craquear, ¿verdad?, los sistemas operativos. Acá pues tenemos otras utilidades, ¿verdad? Como este es para realizar igual, clonar, ¿verdad?, el disco duro, para quitar las claves del disco duro, para deshabilitar los permisos, ¿verdad?, cuando el del usuario. Y esta pues es especial para una tarjeta madre que se llama Fosco, una marca pues de tarjeta madre que se llama Fosco. Es decir, esta utilidad nos permite, si trabajamos en el área de reparación y mantenimiento, realizar muchos procesos sin necesidad de estar formateando el disco duro. Acá, pues en esta de acá es para trabajar en la red, ¿verdad?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna No, profe, pregunta hasta ninguna. ahí? De hecho, está ¿Ninguna, bastante Jorge? útil esa herramienta. De esta manera se las voy a poner en la plataforma para que ustedes la puedan tener y puedan trabajar con ella. Harold, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas, Jorge? Por el momento no hay, teacher. ¿Cómo dijo? Por el momento no hay. No te escuché, Harold, discúlpame. No tengo preguntas por el momento. Ah, bueno, está bien, pues. Si no tenemos preguntas, pues vamos a llegar hasta ahí por el día de hoy. De todas maneras, pues nos vemos el próximo año. Vamos a estar un año sin vernos, ¿verdad? Nos vemos el próximo año allá en clase. Bueno, Harold, pues nos seguimos viendo en línea, ¿verdad? Así es, teacher. Este video, de todas maneras, yo lo voy a subir a la plataforma, ¿verdad? Gracias por haber estado conmigo pues, en este periodo. Nos vemos el próximo año. Feliz Navidad, muchachos, y próspero año nuevo. Igualmente, profe. Muchas gracias. Está bien, Hasta el Harold. próximo año, si Dios quiere. Está bien, pues. Bueno, pues Adonis y Jorge. Gracias.